pequeños. Bueno, para que ustedes también se enteren de lo que les enseñamos a los niños en sus aulas. Nosotros tenemos un programa, cada maestra se prepara su tema y estamos viendo Génesis. Entonces, por si sus hijos les han comentado, ¿sí les preguntan qué les enseñamos o no les preguntan? ¿Sí? Bueno, por si les han preguntado o han notado alguna actitud, algún comentario en ellos, es por esto. Amén. Entonces, la familia de Jacob. Hay mucho que abordar de este tema, pero bueno, ahora lo vamos a hacer en esta forma. Vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Sí trajeron sus Biblias? Génesis 37. Usé la versión Palabra de Dios para Todos, por si notan la variación en algunas palabras, pero lo pueden leer en la versión que ustedes tengan. Bueno, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y cuidaba los rebaños con sus hermanos. Les ayudaba a los hijos de Bilha y de Silpa, las esposas de su papá. José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él estaba muy viejo. Israel le hizo una túnica muy distinguida. Sus hermanos se dieron cuenta de que su papá amaba a José más que a ellos. Por esta razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. Bueno, ¿cuántos años tenía José? Bueno, tenía 17 años, pero José le gustaba contarle a su papá todos los males que hacían sus hermanos, ¿no? Era un poquito chismosito. Bueno, entonces él llegaba y se ponía a acusar a sus hermanos. Entonces, ¿ustedes creen que eso le caía bien a sus demás hermanos? Aparte de eso, pues era muy notorio, aquí nos dice en el versículo 4 que sus hermanos ya se habían dado cuenta que su papá amaba más a José que a ellos. ¿Cómo es esa diferencia? Pues una de esas cosas es que le regaló una túnica de colores, una túnica distinguida, una túnica diferente, y solo llevó una. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Sí saben cuántos hijos tenía? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 12 hijos. Entonces, ¿cuántas túnicas tenía que comprar? Pero nada más compró. Entonces, imagínense, José era un muchacho, también dice la Biblia que era muy bien parecido, era un niño guapo, era un joven guapo, alto, apuesto, galán. Es la historia como de la Cenicienta, pero en hombre. Bueno, entonces, él tenía sus hermanos, ya saben, aparte de que estaba bien, era el consentido, iba y contaba pues todo lo que hacían sus hermanos, andaba como hoy. ¿Creen que sí andaba presumido con su túnica o no? Yo creo que sí, ¿no? Porque si le gustaba acusar a sus hermanos, pues también le gustaba presumir. Y entonces por esa razón, ¿qué pasaba? ¿Lo querían sus hermanos? Pues lo odiaban. Y dice que no podían decirle ni una palabra amable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo trataban mal. Más adelante en el versículo 23 nos dice que cuando José llegó a donde sus hermanos, bueno, ya había pasado todo eso, ya había notado la preferencia, ya ellos sabían, tramaron. Ustedes pueden leer en su casa, en sus ratos libres, del 37 hasta el 40 y tantos, ahorita vamos a ver hasta cuál. Pero bueno, para resumir la historia, ellos ya se habían dado cuenta, ya no querían que eso pasara, querían deshacerse de él, unos lo querían matar, otros se les ocurrió otras ideas, pero el caso que José aquí en el 23 dice, llega donde estaban sus hermanos, ellos le quitan la túnica larga con mangas que tenía puesta. Después lo agarraron y lo lanzaron al pozo. El pozo estaba vacío y no tenía ni una gota de agua. ¿Qué les molestaba tanto de José? ¿Qué es lo que le quitaron? La túnica, porque eso representaba esa preferencia que tenían hacia él, que a él sí le proveían y a quien no. Noten que cuando a nosotros como padres hacemos preferencias por nuestros hijos, pensamos que a lo mejor le haces un bien al que consientes, lo quieres mucho, pero realmente aquí también jugó para un mal, porque a causa de eso sus hermanos lo odiaban y a causa de eso pues querían hacerle daño. Que sabemos que todo esto era un propósito para lo que él tenía que hacer, pero
aquí lo vamos a ver del punto de vista de todo lo que Jacob sembró o hizo mal con sus hijos. Amén. En el 33 nos dice, bueno, ya de ahí ellos dicen, mejor lo lanzamos al pozo, lo venden. Dicen, no, ¿cómo lo vamos a matar? Mejor lo vendemos, lo vendieron como esclavo. Imagínense, después de ser el niño pues consentido, me imagino que también pues no hacía muchas cosas, sus manos no estaban tan maltratadas, era el que más protegían, era el que más cosas le compraban, y de repente pues él ya es vendido como un esclavo. Entonces ahora sus hermanos pues le tienen que dar una explicación a su papá y pues le dicen que un animal salvaje lo devoró y pues ellos ya no pudieron hacer nada. Entonces en el versículo 33 dice, Jacob la reconoció y le dijo, sí, esta es la túnica de mi hijo. Noten cómo se expresaba él, o sea, no le dice, es la túnica de tu hermano, la túnica de José, no, él le decía, sí, es la túnica de mi hijo, como si los demás no lo fueran. O como si nada más tuviera un hijo. Lo devoró un animal salvaje, con seguridad José quedó despedazado. Luego Jacob rasgó su vestido, se puso ropa áspera y por mucho tiempo estuvo de luto por su hijo. Todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo, pero él rehusaba ser consolado y decía, voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que me muera. Así hizo duelo por su hijo. Entonces aquí él tenía más hijos. ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿Y alguna vez sus hijos los han querido consolar? ¿Sí? ¿Y ustedes qué les dicen? Hazte para allá. Ah, no, eso es en otro universo, aquí no. Entonces, ¿qué les dicen? ¿Sí aceptan que los consuelen? Porque él no aceptó. Él dijo, no, yo voy a estar así hasta el día que yo me muera. O sea, ya, yo así hasta que ya me muera, déjenme en paz. Y ya puso las de Vicente Fernández. Y ya dijo, ya, así voy a estar. Tóquenme las más tristes con violín. Entonces aquí él también despreció el consuelo de sus hijos. Y a veces Dios también nos enseña, aunque sean muy pequeñitos nuestros hijos, Dios nos enseña a través de ellos. Y ellos dicen cosas que a veces son más inteligentes que las que te pudiera decir un adulto. Pero a veces nosotros estamos esperando que pase otra cosa o que nos consuele otra persona o que la situación cambie, pero no recibimos el consuelo de alguna persona. Aquí estamos hablando de los hijos, pero a lo mejor te está consolando tu esposa, te está consolando tu esposo, te está consolando tu hermana, tu hermano. Y a lo mejor tú dices, ay no, ya déjame. Pero realmente sí necesitas ese consuelo, porque Jacob necesitaba ese consuelo, sí, pero no quería ver más allá, nada más, no, yo ya perdí a mi hijo y ya, como si no tuviera más hijos. Yo sé que cada hijo es especial, pero hay situaciones que nosotros no podemos remediar, pero no por eso solo nos podemos enfocar en una sola cosa. Amén. Bueno, ya de ahí pues, después de ser el niño que no hacía nada en su casa, porque tenía unos 17 años, pues de repente ya era esclavo. ¿Y cómo creen que trataban a los esclavos? Pues ya por eso les dije, era la historia de Cenicienta, pero en mujer, porque ya de repente estaba en el palacio, pero ¿qué tenía que hacer? Limpiar y limpiar y limpiar. ¿Y creen que sabía lo mejor el limpiar? No, pues ahí tuvo que aprender. Es por eso que tenía que llevar ese proceso, porque no podía ser del niño mimado a ser el gobernador de Egipto. No hubiera resultado, porque iba a ser un inexperto. Entonces aquí, pues el primer entrenamiento para él, ¿cuál fue? El trapo. Entonces ese fue su primer entrenamiento. A veces nosotros les queremos evitar molestias a nuestros hijos. No, mi príncipe, tú no hagas nada, no te vaya a tocar ni el aire, mi amor, porque yo la tuve muy difícil y entonces ahora tú la vas a tener más fácil. Y no, yo hijo, tú no. Y a veces los hijos tienen que ser arrancados de los padres, porque los padres serían un estorbo para su propósito. Es triste, pero este era el caso de Jacob. Su hijo no podía cumplir el propósito ahí.
Entonces tenía que ser separado, apartado, porque si se iba con Jacob, ¿qué iba a pasar? No, yo soy el esclavo, mi hijo que no haga nada. Entonces no, él tenía que irse solo. Él ya no podía estar en su casa, ya no podía cumplir el propósito en su casa. Ya el entrenamiento que a veces nosotros no le queremos dar a nuestros hijos, la instrucción que no les queremos dar, lo que les queremos evitar, Dios quiere que se los enseñemos. Entonces a él pues le evitaron que el trapo, él era el consentido. Y pues aquí resulta que era el esclavo, tenía hora de entrada y de salida. Pues no, tenía que estar a las órdenes. Entonces ahí sí tenía que ser el todólogo. Haz acá, haz allá, también ahora haz esto, y rápido y obedeciendo. Nuestro Señor le dio gracia, él descubrió ahí que tenía la habilidad para hacerlo, pero es ahí a veces cuando nosotros como hijos, ahí es donde se ve, cuando ya están sin los padres, cuando ya entran a un trabajo, cuando ya entran a algo, ahí es donde se ve las habilidades que han tenido de su casa o la educación. Y ya cuando no hay otra alternativa más que hacerlo, pues ahí sí te va a salir. Entonces José lo querían hacer un inútil, pero no, él era una persona útil. Y nuestros hijos también son personas útiles. No quiero decir que los vamos a tratar como a lo mejor las malas experiencias que tuvimos nosotros o que les vamos a sobrecargar el trabajo, pero hay cosas que nosotros no podemos evitarles ese entrenamiento, porque es mejor que se lo enseñes tú a que se lo enseñen en otro lado. Bueno, pero también si no se lo vas a enseñar bien tú y te vas a enojar y todo eso, mejor sí que se lo enseñen en otro lado, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí resulta que recuérdense que era guapo. Y la esposa, a ver, ¿de quién era esposa? Ya se me olvidó el nombre. De Potifar. Resulta que era una, ¿cómo les diríamos ahora? Una chavirruquis, o sea, una siempre joven. Entonces ella vio a este muchacho tan guapo, dijo, wow, este esclavo está muy guapo. Recuerden que era un jovencito, ella ya era una mujer más grande, a lo mejor muy conservada y todo, porque pues tenía dinero, ¿no? Entonces era muy conservada, lo ve, ya saben que le empieza a decir, acuéstate conmigo, mira, ven, esto, el otro. Pero José decía, no, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a pecar de esa forma contra mi Dios? Ahí se ve también, hermanos, que las cosas que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, a ellos les van a servir para situaciones así. Nosotros no vamos a estar ahí siempre. Quisiéramos, ¿no? Quisiéramos, porque a veces hasta cuando ya van a inscribirse a la universidad, ya ahí es cuando te dicen, no, tú no pasas, nada más pasa el muchacho. Y ya te quedas así como, pero mi bebé no sabe acomodar sus papeles. Entonces, no, sí, el bebé sí puede, tranquila, él se va a pasar solo. Entonces aquí José ya estaba solo, ya no estaba su papá que dijera, no, él no quiere, a él no le gusta, a él no le den, no. A él ya tenía que ver lo que habían sembrado en su corazón. Entonces todo lo que hacemos de traer a nuestros hijos a la iglesia, de enseñarles la palabra de Dios, claro que va a dar un resultado. ¿Quieren que les cuente una historia, aparte de esta? Ay, no, yo veo que no les gusta el chisme, ¿no? Luego se los cuento. Bueno, sucede que tengo un hijo que se llama Julio, que tiene 6 años. Esto también tienen la culpa mis hermanas maestras y mi pastora. Entonces Julio pues vino cuando nuestra pastora enseñó de los disfraces y puso atención. Después ese mismo domingo, mis amadas hermanas maestras le enseñaron también sobre las fiestas que no debemos de celebrar como hijos de Dios. Entonces, acto seguido, el lunes, la maestra dice, ya vamos a quitarlo de Día de Muertos y empieza Navidad. Yo hablo con mis hijos de que pues no entren en contienda, no les digan a los niños la verdad sobre la Navidad porque van a llorar, pero pues la maestra se me adelantó mucho, ¿no? Entonces les empezó a decir y sucede que Julio les dice, es que la Navidad es del diablo, y entonces todos se ponen a llorar. Dicen, pero ¿por qué es del diablo? Porque el diablo es un mentiroso. Entonces él les pone esa mentira en el corazón a sus padres para que les mientan que Santa Claus existe y que existen los Reyes Magos, pero en realidad son ellos.
Y todos, entonces ya no me van a traer nada. Les estoy hablando de niños de primer grado de primaria. Y él, no, fíjate bien, te van a traer los regalos en unas bolsas negras, los van a esconder abajo de la cama o en algún lugar y después te los van a poner abajo del árbol. Pero esa es una mentira. Y entonces Dios no es de las mentiras, es el diablo, es el de las mentiras. Entonces la maestra ya no sabía cómo pues decirle que ya parara, ¿no? Ya al final, ya cuando fui por él, me dijo que me esperara al final, ya me esperó hasta el final, que me tenía una queja de Julio, ya me dijo todo lo que había pasado, me quedé callada, le dije, sí, está bien maestra, voy a hablar con él. Y ya, entonces, pero como me seguía diciendo casi como pues ya no lo deje que hable nunca, o casi me quedaba viendo como, ¿por qué está usted tan loca? Y yo le dije, sí maestra, solo que mi hijo solo se estaba expresando, usted se adelantó demasiado a la Navidad, pero yo hablo con él para que no entre en contienda. Pero también a veces aquí le expresan muchas cosas que yo no estoy de acuerdo y pues yo no me vengo a quejar. Entonces, pero yo hablo con él. Julio estaba súper seguro que yo no lo iba a regañar. Él estuvo ahí cuando la maestra me dio la queja, me agarró la mano, él había hecho lo correcto. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo le estoy enseñando y eso es donde lo traigo a que le enseñen. Entonces él dijo, yo estoy bien. No le dije nada, cuando llegamos a la casa le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste todo eso? Dice, pues es que ellos me preguntaron y pues yo les dije. Le digo, ay Julio, es que hay personas que no están preparadas para la verdad, hijo, o para que les quiten ciertas tradiciones. Digo, ¿y por qué les dijiste que el diablo y todo eso? Y dice, no sé por qué se asustan del diablo, acaban de celebrar Halloween y ahora no quieren que les hablen del diablo. Y le digo, ok Julio, le digo, yo solo ya no lo hagas, si te preguntan, digo, porque hoy les tienen que reforzar más la historia y mañana te van a querer convencer ellos. Entonces, si te dicen algo, ya diles que ya no quieres hablar de ese tema. ¿A qué voy con esto? Que nosotros traemos a nuestros hijos y a veces pensamos que eso no da resultado o que ellos no están aprendiendo, pero realmente nuestros hijos, los hijos de esta casa, los pequeños de esta casa, son muy inteligentes. Entonces ellos absorben todo, ellos te saben decir, ellos te saben contestar, hacerte preguntas. Entonces José tenía una enseñanza de su casa. Cuando esta mujer llega y le dice, pues ten relaciones sexuales conmigo, él le dice, no, ¿cómo yo voy a pecar así en contra de mi Dios y en contra de la persona que me está dando trabajo? Entonces eso a ella le dolió y en el capítulo 39, en el versículo 13, nos dice, cuando ella vio que él había dejado la ropa en sus manos y salido huyendo, llamó a los siervos de su casa y les dijo, miren, mi esposo trajo a este hebreo para que nos insultara. Él vino a donde yo estaba para tratar de tener relaciones sexuales conmigo, pero yo grité fuerte. Cuando oyó que yo había gritado, dejó su ropa al lado mío y salió corriendo. Después ella se quedó con la ropa de José hasta que llegó su esposo y contó la misma historia. Ya saben que después de eso, pues José tuvo que ir a la cárcel. Otra vez, después de ser el niño consentido, su primer entrenamiento fue el trapo. Pero ya de ahí, ahora su otro entrenamiento tenía que ser la cárcel. ¿Qué creen que tenía que aprender en la cárcel? ¿Qué creen que tenía que aprender en la cárcel? Los límites, que hay reglas. Él no había violado ninguna, pero él empezó a conocer muchas personas ahí que habían violado las reglas, que habían roto las reglas, empezó a conocer otras historias, se empezó a dar cuenta que pues su mundo no era como cuando tenía su túnica de colores y era el niño consentido. Entonces, hay veces que nosotros no queremos hablar de ciertos temas con nuestros hijos. Ay, es que él está muy chiquito. No, vean los libros de texto, desde segundo grado ya viene bien explícito las relaciones sexuales, con dibujos y todo. Entonces a veces nosotros, es que yo cómo voy a hablar de este tema con él, con ella, es que cómo le voy a decir. Si tú no le dices, alguien le va a contar y de otra forma, de una forma que le haga mal. Entonces José pues tenía que conocer todas esas historias ahí, tenía que ver que a lo mejor él pensaba que su tragedia era la peor, ¿no? Después de ser el niño consentido, que pues ahora ya
pues ya eres la chacha, pues no es tan agradable, ¿verdad? Pero ahora tenía que ver que su mundito pues era muy pequeño y que había más historias y que había más problemas y que había más cosas difíciles. Entonces a veces nosotros decimos, no quiero que mi hijo vea esto, no quiero que mi hijo vea aquello, pero nosotros los tenemos que hacer conscientes de lo que pasa, conscientes tanto de la realidad que nosotros vivimos como de la que pueden vivir otras personas, y que no nos tenemos que burlar, o que también tenemos que ser empáticos, que también debemos de saber que hay personas que están sufriendo otras cosas y que si nosotros podemos ayudarlos, los debemos de ayudar. Entonces cuando nosotros hacemos conscientes a nuestros hijos, porque ahora ya las generaciones, pues también por la tecnología, hay mucha insensibilidad. Hay cosas que no nos deberían de dar risa, pero que nos dan risa. Ejemplo ahora, pues todos los haitianos que están llegando aquí a Valle de Chalco. Entonces ya cualquier cosa es para un chiste, para una burla, para nombrarte de esa forma despectivamente. Entonces si nosotros le provocamos eso a nuestros hijos, ellos lo van a empezar a hacer. Entonces, ¿cuándo van a poder tener misericordia de alguien? Porque todos vamos a necesitar misericordia en algún momento. Gracias a Dios, ahorita nosotros somos los que estamos en nuestras casas y vemos que otras personas están caminando hacia Estados Unidos. Pero ellos nunca se imaginaron eso. De repente empezaron a emigrar de sus países, porque ya no hay comida, porque ya hay mucha hambre, porque ya no alcanza, porque se están matando entre ellos en sus países. Entonces ahora vienen acá, pero eso no quiere decir que tal vez a nosotros no nos pueda pasar. Entonces, José, ¿ustedes creen que pensó que le podía pasar todo eso? Si era el más consentido, tenía dinero, casi casi le soplaban aire con una pluma. Jamás se lo imaginó. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos porque estos son los tiempos finales, hermanos. Nuestra iglesia es la iglesia del tiempo final. Se están viendo muchas cosas que antes no se veían. Entonces, si los ponemos como en esa burbujita de que no pasa nada y de que nunca te puede pasar nada, muchas cosas pueden pasar. No es para asustarnos ni nada, pero ellos tienen que estar preparados. Y si son insensibles, si ellos no siembran misericordia, el día que ellos necesiten misericordia, ¿qué va a pasar? Porque yo veo a la generación de ahora de los jóvenes, me doy cuenta porque en mi trabajo, pues a veces trabajo con jóvenes que no les han enseñado a pedir ayuda, que no les han enseñado esa parte de la humildad. Entonces lo único que hacen es, no, yo no puedo, no soy capaz de hacer este o cualquier trabajo y mejor renuncio. No, no puedo, esta escuela es muy difícil, mejor me quito de hacer esto. O sea, cualquier cosa y todo el mundo se les viene encima, ¿pero por qué? Porque a veces es muy difícil pedir ayuda o muy difícil reconocer que la verdad pues yo no puedo, necesito que alguien me ayude o me enseñe. Y bueno, José, a causa de esta injusticia, ¿cuántas injusticias ya le habían pasado? Después de eso ya saben que él logra salir de la cárcel, ya saben que lo ponen como el segundo al mando. Ahora la vida de José había cambiado, ahora ya era un gobernador en estos capítulos que van pasando. Y de repente, pues ya cuando su vida había cambiado, ya no era el que estaba ahí con el trapo, ya no era el que estaba ahí en la cárcel con los criminales. Ahora otra vez ya tenía buena ropa, ahora otra vez ya ni lo reconocían. ¿Alguna vez les ha pasado que conocieron a alguien en su infancia y luego ya de grande dices, oh, pero ¿qué te pasó? ¿O qué me pasó a mí? ¿No les ha pasado? Bueno, resulta que vinieron sus hermanos porque había un hambre en toda la tierra y los mandó su papá para conseguir grano, para conseguir comida. Y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. José también se acordó de los sueños que había tenido sobre ellos. ¿Les ha pasado a ustedes que vuelven a ver a alguien que en algún momento les hizo un mal? Pero aquí ya José ya tenía poder, ya era poderoso.
y vuelve a ver a los que le hicieron el mal, porque a causa de que lo vendieron, pues se volvió esclavo y la cárcel y todo eso. ¿Ustedes qué harían? Ya tienen poder, ya son el segundo del gobernador o casi son el gobernador, tienen dinero, tienen influencias, ya nada más es de que le hagan así y algo pasa. ¿Qué harían? Y de repente viene alguien que va a pedir ayuda, que es alguien que les hizo un mal, sea un hermano, un padre, un vecino, quien ustedes quieran, alguien que les haya hecho un daño muy grande, muy, muy grande. Tal vez hasta un daño por el que te cambió la vida. ¿Qué harían? ¿Ya ven por qué debemos de ser como niños para heredar el reino de los cielos? Porque los corderitos sí me dijeron que harían y ustedes no. Ellos me dijeron, uy, no, maestra, no, ahora sí me hubiera vengado, la verdad. No somos diferentes a ellos porque ellos sí lo dijeron, pero yo creo que sí lo pensamos varios. Si no, discúlpenme, yo no soy tan santa como ustedes. Pero bueno, aquí José los reconoció y dice que se acordó. Pues claro que se le vino toda la película. ¿No le ha pasado a usted así a veces? Que ves a alguien y claro que te acuerdas. Gracias a Dios que no nos ha dado ese poder, ¿verdad? Porque no lo podríamos utilizar. A José por eso necesitaba tener ese entrenamiento, porque si no, no iba a poder utilizar bien el poder o lo que ya él tenía que administrar. Hay veces que nosotros no tenemos ciertas cosas porque si las tuviéramos, no las vamos a saber administrar. Entonces, es muy común aquí en México, hasta para parodia y para memes, ay no, háblale a mi compadre el de la delegación. O sea, ya apenas sientes que conoces a alguien como medio importante y que ya nadie se meta contigo. Y aquí José no conocía a alguien medio importante, no era su compadre el de la delegación, no. Él era el mero mero. Entonces ya se acordó. Ya ustedes saben que les empieza a hacer preguntas y todo eso. Pero en el versículo 24 dice, después José se alejó de ellos y lloró de tristeza. ¿Qué creen que le dolía a José? ¿Qué creen que le dolía a José? Bueno, él estaba fingiendo que no los conocía, dice la palabra de Dios que hasta él estaba hablando en el idioma de los egipcios y ocupaba a alguien que le tradujera a ellos al hebreo. Él nada más empezó como a probarlos, a ver si ellos habían cambiado, a ver si o ellos iban a volver a hacer lo mismo que le hicieron a él. Él quería ver si sus hermanos habían cambiado. Y recuerden que Simeón se quedó, por así decirlo, detenido en lo que ellos iban, porque él les dijo que eran espías, los acusó de ser espías y les dijo que entonces trajeran a su hermano más pequeño para que él les creyera. Pero a pesar de que él estaba haciendo todo eso con ellos, dice que se alejó porque pues obviamente ya no pudo más y lloró de tristeza. ¿Cómo creen que lloró? Así nada más como… No es fácil, tuvo que confrontar a sus hermanos. Y así nosotros, hermanos, a veces nosotros ya nos convertimos, ya estamos en el reino de Dios y pensamos que a lo mejor ya no vamos a volver a ver a nadie del pasado o no nos vamos a acordar, pero la realidad es que sí, tarde que temprano otra vez nos vamos a reencontrar en el camino y te vas a acordar, pero ahí la decisión va a estar en qué haces o qué vas a hacer con todo eso. Esa es la pregunta hoy, porque ojalá que fuera así como que, ay, ya soy cristiano y ya toda la gente que conocí atrás, que me hizo o le hice daño, porque aquí José estamos hablando de lo que le hicieron, pero pues él también hacía maldades a sus hermanos. Bueno, ya le contaron a Jacob, él no quiso que llevaran a Benjamín, aguantaron hasta que se les acabó el grano
Ya después ya no había otra vez que comer y le dijeron, pues es que déjanos llevar, porque si nosotros no vamos con Benjamín, él dijo que no nos iba ni a regresar a nuestro hermano ni a darnos comida. Otra vez Jacob había aprendido. No, porque estaba viendo que toda su familia estaba pasando hambre y a él, ¿qué le importaba solamente? Benjamín. Entonces, eso a veces cuando nosotros tenemos una preferencia por alguien de nuestros hijos, no vemos la necesidad que tenemos todos como familia, sino nada más esa persona. Y bueno, después accedió y él les dijo que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre sea bueno con ustedes y los deje regresar con Simeón y Benjamín. De lo contrario, me invadirá la tristeza por haber perdido a mi hijo. ¿Aprendió Jacob? Le iban a faltar 2 hijos. ¿Y a quién nada más se está refiriendo aquí? A mi hijo. Les vuelvo a leer, que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre sea bueno con ustedes y los deje regresar con Simeón y Benjamín. De lo contrario, me invadirá la tristeza por haber perdido a mi hijo. Y entonces, ¿Simeón qué era? Entonces, las diferencias a veces se pueden notar en muchas cosas, hermanos. En muchas. Hasta como él en su forma de expresarse. Tal vez él ya no se daba cuenta, pero en su forma de expresarse, uno le dijera, pues gracias papá por lo que me toca, ¿no? Pues ya, dejó que se llevaran a Benjamín. Ya de ahí se presentaron otra vez ante José en el capítulo 43. Y dice, cuando levantó sus ojos, vio a su hermano Benjamín, el hijo de su propia mamá, y dijo, ¿este es el hermano menor del que me hablaron? Después le dijo a Benjamín, Dios te bendiga, hijo mío. Al ver a su hermano, José sintió ganas de llorar. Entonces se fue rápidamente, se metió en su cuarto y ahí se puso a llorar. Luego se lavó la cara y salió, se controló y dijo, sirvan la comida. Otra vez José llora. ¿Por qué creen que lloró? Esta vez. La vez pasada dice que reconoció a sus hermanos y se acordó. Pero ahora él se reencuentra con Benjamín. Recuerden que su mamá, ¿quién era de ellos dos? Su mamá era Raquel. Luego José les ordenó a sus siervos que le llevaran comida a sus hermanos, pero la porción de Benjamín era 5 veces más grande que la de otros. Entonces ellos festejaron y bebieron con él. Después de que, él comparte con ellos y todo eso, recuerden que les mete cosas en los costales que llevaban y les dice que pues los arresten, que son culpables. Y Judá, el que tuvo la idea de venderlo, le dice, Señor, no hay nada que le podamos decir, no tenemos manera de explicar, porque las cosas del palacio habían sido encontradas en los costales. No hay forma de mostrarle que somos inocentes. Dios nos juzgó culpables por otra cosa que hicimos. Entonces todos nosotros seremos sus esclavos, incluso el que fue encontrado con la copa. Aquí Judá sí había aprendido, sí se había arrepentido y ellos estaban muy conscientes de lo que habían hecho. Por eso le dice, Dios nos juzgó culpables por otra cosa que hicimos. A veces nosotros nos preguntamos mucho, ¿por qué me pasa esto si yo he sido tan bueno o tan buena? Pero Judá sabía que no, ya había pasado tiempo, ya habían pasado años, sabían que en verdad esa vez ellos eran inocentes, esa vez ellos no lo habían hecho, era un plan de José. Pero él lo aceptó porque dijo, Dios nos juzgó culpables por otra cosa que hicimos. Entonces esa es otra pregunta que nos debemos de hacer. O sea, ¿no será que ahora estoy viviendo esto porque se me juzgó culpable de otra cosa que hice? Tal vez dices, es que ahora no hago nada, ahora que me porto bien,
y me va mal. Ya mejor me voy a portar mal. No, pero hay muchas cosas que nosotros hicimos. Entonces aquí él sabía por qué le había pasado. Él sabía que no les había pasado por ese momento, pero él sabía las deudas que tenía. Amén. Le sigue diciendo Judá, pero Judá se acercó a José y le dijo: Señor, le ruego que me deje decirle algo sin que se moleste. Yo sé que usted es como si fuera el faraón. Cuando estuvimos aquí antes, usted nos preguntó: ¿tienen papá u otro hermano? Y nosotros respondimos: tenemos un papá muy viejo y un hermano menor que nació cuando nuestro papá era ya un anciano. El hermano de nuestro hermano menor ya murió y él es el único hijo de su mamá que queda vivo. Por eso nuestro papá lo quiere. Luego usted nos dijo a nosotros, sus siervos: tráiganmelo y déjenme verlo. Pero nosotros le dijimos: el muchacho no puede alejarse del lado de su papá, porque si lo hace su papá morirá. ¿Por qué decía su papá en vez de nuestro padre? Aquí Judá pues ya había entendido la preferencia que había por el amor que su papá le había tenido a su esposa Raquel más que a la mamá de Judá. ¿Quién era la mamá de Judá? Entonces dice que el muchacho no puede alejarse del lado de su papá porque si lo hace su papá morirá. Tal vez a lo mejor nosotros, a algunos les tocó ser hermanos más grandes, hermanos más chicos. Y aquí ellos sabían cuánto quería al pequeño, por qué razones lo quería. Y a veces los grandes en esta cultura mexicana es así como: y hay de donde se te caiga tu hermanito, y hay de donde llore, y hay de donde esto, y hay de donde aquello, sin darnos cuenta que también la otra persona es hijo. Entonces dice: no, pues mi papá lo quiere mucho, ¿no? Si le pasa algo, yo me meto en un problema. Entonces nosotros, si fuimos hermanos grandes, tal vez vivimos eso. Y si fuimos hermanos chicos, tal vez no nos tocó. Pero siempre hay que reconocer a nuestros hermanos mayores, porque pues ellos llevaron eso. Tal vez los hermanos pequeños sí llegan a lograr más cosas que un hermano mayor, pero es porque un hermano mayor se sacrificó por ellos, hacer cosas que no le tocaba hacer, hacer cuidados que no le tocaba hacer, hacer responsabilidades que no le tocaba hacer, y aún más allá, hacer testigo del amor que a él no le dieron. De ver cómo pues a él sí le compran, a él sí le proveen, ahora hay más cosas. Entonces, esta es una realidad de los hermanos mayores y que tal vez muchos vivieron en generaciones pasadas, en esta, pero no dejemos que se siga repitiendo, hermanos. Si bien todos nuestros hijos tienen responsabilidades, pero todos son hijos. Todos son hijos y todos se pueden cuidar. O sea, no es como que el más grande sea más capaz que uno más pequeño. Entonces, y le das de comer, a veces muchos, y le das de comer a tus hermanos. Y también el otro está pequeñito. Y hay donde no coman, y hay donde esto. Entonces, los que tienen hermanos mayores que los cuidaron, pues deben reconocerles eso, porque tal vez dejaron la infancia, tal vez dejaron la adolescencia, la juventud, por estar lavando ropa que no era de ellos, que no les correspondía, por estar limpiando algo que no era de ellos, por estar cuidando unos hijos que no eran de ellos. Entonces a veces decimos: es que mi hermano mayor es muy huraño, es que mi hermano mayor es muy así. No, si a ti te fue mejor, eres un hermano menor y a ti te fue mejor, es porque hubo un hermano mayor que se puso por ti, que tal vez hasta se puso a trabajar antes para que tú tuvieras. Que dijo: no, yo me salgo de estudiar, ¿por qué? Porque hay necesidad en la casa, mi mamá no va a poder y tengo más hermanos, y se salió a trabajar. Y tal vez por eso tú estás logrando o lograste otras cosas. Entonces los hermanos menores no se deben de olvidar de honrar a sus hermanos mayores, que tal vez dejaron la niñez, dejaron la juventud, dejaron muchas cosas por hacer una responsabilidad contigo. Y ahora que ya estamos en otra posición, no nos debemos de olvidar de eso. Decir: ay, no, es que mi hermano siempre es bien mediocre. No, es que él se sacrificó también a hacer cosas que no le tocaban. Y si tú tienes la posibilidad y la oportunidad de honrar a tus hermanos mayores en lo carnal,
lo tenemos que hacer, y en lo espiritual también, porque hubo hermanos que estuvieron aquí antes que nosotros, que construyeron antes que nosotros, que compraron cosas antes de nosotros, y si nosotros tenemos la oportunidad de honrarlos, lo debemos hacer. Entonces esa es la realidad aquí de muchos al ser hermanos mayores, al ser hermanos, imagínense en los tiempos de antes, que no había pañales desechables. Hay hermanos, hermanas, mujeres que a lavar todos los pañales de todos los hermanitos. Entonces, y si hay la posibilidad de honrar con algo a esos hermanos mayores, no dudemos en hacerlo, hermanos. Amén. Sigue hablando Judá y le dice, luego nuestro papá dijo, ustedes saben que mi esposa dio a luz a 2 de mis hijos. Uno de ellos me dejó y lo despedazó un animal salvaje. Nunca más lo volví a ver. Si también se llevan a este hijo y algo le llegara a pasar, este viejo morirá de tristeza. Bueno, aquí vemos que Jacob como que también le gustaba mucho tirarse al drama, ¿no? Como que la manipulación también era otra de sus virtudes. Porque de cualquier cosa se iba a morir de la tristeza. Entonces, nosotros como padres, no es que no podamos llorar, no es que no podamos decirles a nuestros hijos que algo nos duele o que algo no nos duele. Pero él ya van como 3 veces aquí en todo lo que hemos leído, y eso que solo hemos leído partes, que le dice, es que si no me voy a morir de la tristeza, es que yo ya no, ya me voy a morir de la tristeza, es que yo ya esto, es que yo ya el otro. Y no es una forma de educar, siempre amenazando, ¿no? Que ya te vas, pero aquí sigues. Que ahora sí ya te va a dar algo, ya te va a dar y no te termina de dar. Y a veces esa es una manipulación para que los hijos ya adultos hagan lo que los papás quieren que hagan. No, es que si te vas me muero. Y ya, mamá, ya déjame ir, no, ya tengo 30. No, es que sigue siendo mi bebé. No, hermanos. Esa es una manipulación ya a los hijos adultos, de que no, ahora ya no puedes a lo mejor regañarlos, ya no hayas cómo controlarlos y empiezas, ya ahora ya, de todo te vas a morir. Él cada rato se iba a morir de la tristeza. Y esas son cargas para los hijos, hermanos, porque ya después cuando los hijos adultos tienen su familia y todo eso, y que sientan esa presión, de que es que ya si no te vas a morir de la tristeza y si no te va a dar un algo y si no te va a dar el aquello y ya llevas 10 años así y no te da nada. Y a lo mejor van a pasar otros 10 y 20 años y te va a seguir sin dar nada. Entonces, eso no es correcto. Por lo tanto, si llego a regresar sin mi hermano a donde está mi papá, y puesto que él es tan importante para mi papá, ¿a cuántos que éramos hermanos mayores les daba miedo que les pase algo a sus hermanitos? Les vuelvo a decir, dado que él es tan importante para mi papá, cuando vea que el muchacho no viene conmigo, morirá. Y nosotros tenemos que enterrar a papá hecho un pobre viejo lleno de tristeza. Judá aquí ya sabía cómo era su papá. Ya había como digerido toda esa preferencia y todo lo que pasaba. Y a pesar de cómo era su papá, él ya no quería volver a darle esa tristeza, no quería volver a equivocarse de esa forma. Ya no importaba cómo era su papá o cómo no era, si lo quería o no lo quería. Y esa es la parte difícil para nosotros, hermanos. Que ya no importa cómo sean nuestros papás. Que ya no importa con qué historias siempre salgan. Nosotros, Judá lo que estaba haciendo era amándolo. Él también tenía familia, pero le estaba diciendo, yo me quedo por él. Yo no voy a volver a hacer eso. Ya lo hice una vez, me llené de celos, me llené de ira, de envidia por esa preferencia que hubo en mi casa. E hice un plan contra mi hermano, todo está mal, no lo voy a volver a hacer. Así mi papá siga haciendo de la misma forma. Y eso es lo difícil, que nosotros digamos, yo no voy a volver a hacer o actuar de esta forma, aunque mi esposo, aunque mi esposa, aunque mis hijos, aunque tal persona siga igual.
Eso es lo difícil. Sigue hablando Judá, por lo tanto, le ruego que me deje ser su esclavo a cambio del muchacho, y deje que él se vaya con sus otros hermanos. No puedo regresar a donde está mi papá si el muchacho no está conmigo. Me daría miedo ver el sufrimiento que se apoderaría de mi papá. Me daría miedo. ¿A algunos les daba miedo cuando eran hermanos mayores que llegaran sus papás y tuvieran que entregar cuentas de la casa y de los hermanos? Bueno, pues a Judá sí le daría miedo ver el sufrimiento que se apodera de su papá. Nuestros hijos hermanos pues no nos pueden ver toda la vida como las víctimas, o que toda la vida les estemos contando pues nuestra trágica novela y que no lo hemos superado y que no hemos sanado. Sí, bien podemos contarle a nuestros hijos ciertas cosas, ciertas historias, esas debilidades, esos sufrimientos, pero también decirles cómo solucionarlo, porque lo que él tenía, Jacob, era una depresión muy fuerte. No podía ser feliz con lo demás que tenía. Él no era pobre. Tenía más hijos, tenía más familia, tenía a Dios, tenía muchas cosas. Pero ellos ya sabían cómo se ponía su papá. ¿Y será que nuestros hijos saben qué mal nos ponemos por algunas situaciones? Ya dicen, ay no, que a mi papá no le pase esto, no le pase aquello, porque se va a enojar bien feo, o se va a poner bien triste. No, que otra vez no le digan tal cosa, o que no le hagan tal cosa, o que tal persona no le haga algo, porque otra vez se va a poner súper mal. Aquí dice, me daría miedo ver el sufrimiento que se apoderaría de mi padre. Y nosotros con nuestro ejemplo le enseñamos a nuestros hijos cómo solucionar las cosas, o nada más cómo sufrir. Y sufro y no puedo dejar de sufrir. Todos vamos a pasar por dolor, hermanos, todos. Pero el sufrimiento ya es un estado siempre de dolor. Y el que puede sanar nuestra alma es nuestro Señor Jesucristo. Pero el que pide, en el mundo espiritual es muy importante declarar, es muy importante confesar, es muy importante abrir la boca. Entonces el que pide, recibe. El que busca, el que toca, entonces José, pues al ver todo eso que le estaba diciendo Judá, pues ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio, entonces les dijo, salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí cuando les reveló su identidad a sus hermanos. Lloró tan fuerte que todos los egipcios y la casa del faraón lo escucharon. ¿Se imaginan cómo lloró? José le dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿todavía está vivo mi papá? Pero sus hermanos no le contestaron porque quedaron aterrados al estar frente a él. Ahora imagínense lo contrario. Aquí ustedes, porque no nada más es las que nos hacen, no, también nosotros hacemos. Entonces imagínense ahora que ustedes cuando estaban en una posición de ventaja, de poder, le hicieron algo muy malo a alguien. Y ahora resulta que es el gobernador. Y resulta que tú habías ido a pedirle un favor. Entonces José cuando les dice eso, pues por eso dice que ellos se quedan aterrados frente a él. ¿Tú cómo te quedarías? Entonces esa persona que le hiciste daño ahora está en una posición de poder, estás tú ahí frente a esa persona y ¿qué haces? ¿Ustedes qué harían, hermanos? Cuéntenme. ¿O ya se durmieron? Bueno, yo creo que yo también me hubiera quedado así como aterrada, ¿no? Entonces José les dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Y ellos se acercaron a José y les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido,
pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. José ya había entendido todo lo que le había pasado y por qué le había pasado. Había entendido que pues de niño consentido a gobernador no iba a funcionar, que él tenía que pasar por todo ese proceso. Pero no porque lo entendía, pues no le dolió todo lo que pasó con sus hermanos. Pero él les dice, no se preocupen, porque él vio todo, como cuando Judá le estaba hablando, pues él vio el dolor que él sentía, la culpa que él sentía, lo arrepentido que él estaba. Entonces por eso les dice, no se preocupen, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Y esa es la forma en que debemos de ver las cosas, amados hermanos. Si nos tocó ser los grandes, si nos tocó ser los pequeños. Dios nos mandó para preservar vidas, así como lo vimos el domingo. Amén. Pero eso no quita que nosotros se nos sea permitido hacer preferencias como lo hizo Jacob y marcarlas y marcar esa división entre los hermanos y marcar esa contienda entre ellos y esa competencia y esa rivalidad. Porque nuestro Dios es un Dios justo. ¿Y cómo tenemos que ser nosotros? Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, si somos 7 miembros de la familia, ¿cuántos panes tengo que comprar? 8, porque usted se come 2. 7, ¿no? Yo tengo 2 hijos, pero parecería que tengo no sé cuántos. Yo me doy cuenta cómo ellos pelean por decir que me toque lo mismo. Entonces, siempre compro 2 cosas iguales, 2 cosas iguales, 2 cosas iguales, 2 cosas iguales. Y así. ¿Para qué? Para no hacer esa preferencia. No les estoy diciendo que soy la supermamá ni nada, pero yo he aprendido a través de mis hijos, mi Señor me ha enseñado a través de ellos. ¿Y a mí? ¿Y por qué por mí no oras? Y luego Julio, mi hijo más pequeño, es muchísimo más, tiene más cosas que decirme. ¿Y por qué oraste primero por él que por mí? Mañana oras primero por mí y después por él. Digo, sí, hijo, un día y un día. ¿Y por qué a mí no me dijiste esas cosas tan lindas? Porque a él le dijiste esas cosas tan lindas cuando oraste por él. Entonces tengo que decir las mismas cosas. Ahí estoy memorizando. ¿Qué más le dije? ¿Qué más le dije? Porque yo no quiero que ellos sean rivales. Ni quiero que sientan, no, es que mi mamá te ama más que a mí, cosas así. Al final los hijos van a tener como esa competencia, pero nosotros no tenemos por qué impulsarla o por qué hacerlo marcado. Ay, mira, hijo, ahí te traje el pan que tiene chochitos y fresas y de todo. Y a ti, ay, hijo, ya no había más, un bolillo. No, hijo, tú un helado baratito. Bueno, está bien, mi amor, cómprate el más caro. No importa, ahorita veo qué hago. Es o todos o nadie. Nada más tenemos para un pan bueno, pues lo partimos en las partes que tengo los hijos y ya. Entonces, y son cosas muy pequeñas, hermanos, pero que ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta de todo eso. Y yo les digo que yo me doy cuenta por mis hijos. ¿Y por qué el esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué le dijiste esto? ¿Y por qué le dijiste aquello? Entonces yo sé que para los que tienen más hijos que yo, si yo me quedo así como, espérense. Yo sé que algunos que tienen más hijos es más difícil, pero no es imposible. Y si tienen hijos grandes que pues ustedes les cargaron la mano y saben que pues ustedes les cargaron la mano, es tiempo de ponernos a cuentas. Es tiempo de reconocer, todavía no se acaba el año del reconocimiento. Y es tiempo de reconocerles esa labor a nuestros hijos. Tal vez a ti nadie te lo reconozca, tal vez tus hermanos no te lo van a reconocer si tú fuiste el hermano mayor. Pero Dios sí te lo reconoce. Y Dios es el que paga. Tal vez tus papás no te pagaron. Tal vez tus hermanos nunca te paguen. Tal vez ni digan que por ti tienen una carrera. Pero Dios sí paga, Él no es deudor de nadie.
Y si tú ayudaste para el propósito de tus hermanos, Dios te lo va a pagar. Dios no se va a quedar con nada. Nada, no se va a quedar con nada. Pero a veces le queremos cobrar a las personas incorrectas. Y si tú vas y les cobras a tus hermanos las quemadas que te diste por cocinarle, la frialdad que a lo mejor tienes en los pies o en las manos por tanto pañal que lavaste, pues no te lo van a pagar. Si tú vas y les dices a tus papás, mira, pues es que todavía tengo las marcas de que me pegaste porque pues se me había caído mi hermanito, cosas así, tal vez no te lo reconozcan. Pero tienes un Padre Celestial que Él sí es justo. Que Él sí es justo. Y se trata de cambiar generaciones, de que no hagamos lo mismo. Todos los hijos pueden hacer cosas, sean pequeños o grandes, pueden contribuir. No nada más los grandes, no nada más los pequeños, no nada más los medianos. Amén. Aquí les dice, vayan rápido a donde está mi papá y cuéntenle que su hijo le manda este mensaje. Dios me hizo gobernador de todo Egipto, ven sin demora a donde yo estoy. Aquí José también ya había aprendido, no le mandó quejas a su papá, como cuando era ese muchachito que andaba dando quejas. Aquí José le dijo, Dios me hizo gobernador de todo Egipto, ven sin demora a donde yo estoy. Ya no le dio queja de sus hermanos, ya no le interesaba contarle, no, es que fíjate, pues ahora como bien lo has descubierto, no me hizo nada el animal, entonces ese día me acuerdo, hacía sol y un poco de lluvia, y de repente mis hermanos me hicieron esto y aquello, y mira todo lo que pasé. Él ya no estaba interesado en contar eso, él ya había perdonado a sus hermanos. Y aún a su padre, porque al hacer esa preferencia hacia él, pues sembró eso en sus hermanos. Luego José abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró mientras abrazaba a José. Después José besó a todos sus hermanos y lloró a medida que los abrazaba. Después de esto sus hermanos comenzaron a hablarle. Ya comenzaron a hablarle, ya no como cuando eran jóvenes que solo le hablaban con palabras no amables. Ahora ya no estaban aterrados, ahora ya se habían reconciliado y ya podían hablar. Y hay veces que pues tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos en nuestras casas, aunque seamos adultos, aunque ya no vivamos juntos. Nuestro Señor, si nosotros empezamos a pedir y a poner esas situaciones en sus manos, Él va a obrar. Amén. Y para finalizar, pues aquí vemos cómo Jacob, ustedes me dicen si aprendió o no aprendió. Y ya después ustedes me dicen si nosotros sí vamos a aprender o no vamos a aprender. Cuando José vio que Israel tenía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se molestó. Así que tomó la mano de su papá y trató de moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. José le dijo a su papá, así no, papá, este es el mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su papá se rehusó y dijo, lo sé, hijo, lo sé, él también va a ser importante y de él también nacerá mucha gente, pero su hermano menor va a ser todavía más importante que sus descendientes y formarán muchas naciones. Ciertamente Dios tiene un propósito para cada persona y todo eso, pero nosotros no tenemos que marcar diferencias. Que cada uno de nuestros hijos tiene un propósito y nosotros tenemos que ayudarlos en ese propósito. No son iguales los propósitos, pero eso no quiere decir que un hijo sea más importante que el otro. Simplemente cada quien tiene habilidades y capacidades diferentes y cosas que les gustan diferentes. Entonces aquí José le dijo, así no, papá. Ve todo lo que has ocasionado, ya no. Tú eras el preferido de tu mamá porque Jacob era un hijo de mami. Y yo creo que de ahí pues ella le aconsejaba y le enseñó a manipular todo. Ya después de ahí él también por eso de todo se iba a morir. Por eso hay que tener cuidado qué influencia las mujeres damos a nuestros hijos varones.
Pero José le dijo, así no, papá. Y ahora este es el punto en que nosotros nos tenemos que decir, así no. Así ya no. Que se cumplan los propósitos, sí, que nuestros hijos tienen que pasar por cosas, por procesos, sí, pero nosotros tenemos que hacer una ayuda, que no sea que nos tengan que quitar, porque pues nada más no, ahora sí que mucho ayuda el que no estorba. Amén, mis hermanos. El altar está abierto si nos queremos poner a cuentas.